Distribuciones de probabilidad. Una distribución de probabilidad es una tabla en la cual se representan los resultados de un experimento, es decir, los elementos de un espacio muestral con sus correspondientes probabilidades. Vamos a ver algunos ejemplos de distribuciones de probabilidad. Si el experimento consiste en lanzar un dado, el espacio muestral que representa los resultados del experimento es el conjunto S, cuyos elementos son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los posibles resultados que se obtienen al lanzar el dado. La probabilidad de obtener cada uno de esos resultados, es decir, cada uno de los elementos del espacio muestral, es de un sexto, ya que cada uno de ellos es uno de los 6 resultados posibles que se pueden obtener. La distribución de probabilidad para los resultados del experimento es una tabla en la cual, en la primera columna, representamos los posibles resultados, en este caso los números del 1 al 6, y en la segunda columna la probabilidad de obtener cada uno de esos resultados. En este caso, para todos los valores, la probabilidad es de un sexto. En este otro ejemplo tenemos la siguiente situación. En un grupo, el 15% de las personas tiene 15 años. El 20% tiene 17 años, el 25% tiene 18 años, el 30% tiene 20 años y el 10% tiene 22 años. El experimento consiste en seleccionar una persona del grupo. Esto quiere decir que hay un 15% de probabilidad de seleccionar una persona que tenga 15 años, un 20% de probabilidad de seleccionar una persona que tenga 17, un 25% de probabilidad de seleccionar a alguien que tenga 18 años, un 30% de probabilidad de seleccionar a alguien que tenga 20 y un 10% de probabilidad de seleccionar a alguien que tenga 22. Los resultados posibles teniendo en cuenta la edad de la persona seleccionada son el conjunto S que representa el espacio muestral, cuyos elementos son los números 15, 17, 18, 20 y 22, que son las edades de las personas que se encuentran en el grupo. La distribución de probabilidad para los resultados del experimento es entonces la tabla en la cual en la primera columna representamos la edad de las personas del grupo y en la segunda columna la probabilidad de seleccionar una persona con cada una de esas edades. Como habíamos dicho según el enunciado, la probabilidad de seleccionar una persona con 15 años es del 15%, es decir, de 0.15. La probabilidad la podemos representar como decimal, como fracción o como porcentaje. Con base en la información de la situación, también podemos determinar las probabilidades para cada una de las otras edades. Función de probabilidad. Una función de probabilidad es la regla o condición que asigna a cada uno de los resultados de un espacio muestral su probabilidad correspondiente. La función de probabilidad cumple dos propiedades. La primera es que cada una de las probabilidades obtenidas en la función es un número real de 0 a 1. Es decir, una probabilidad no puede ser menor que 0 ni mayor que 1, pero sí puede tomar cualquier valor en el intervalo que va desde 0 hasta 1. La segunda propiedad dice que la suma de todas las probabilidades obtenidas en la función es 1. Las distribuciones de probabilidad para variables discretas que vamos a trabajar en esta presentación son las siguientes: la distribución uniforme, la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Recordemos que una variable discreta es aquella que no toma todos los valores posibles en un intervalo. Por lo general, las variables discretas se expresan con números enteros o números naturales. Distribución uniforme. En esta distribución, todos y cada uno de los resultados del experimento tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, al lanzar un dado, los resultados posibles son el conjunto S, cuyos elementos son los números del 1 al 6, y la ocurrencia de cada uno de esos resultados tiene una probabilidad de un sexto, tal como habíamos explicado cuando hicimos la distribución de probabilidad. La función de probabilidad que corresponde a este ejemplo es P de X igual a un sexto, donde X vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La probabilidad de cada uno de los valores es un número que está entre 0 y 1 y al sumar todas las probabilidades obtenemos 1. Por eso decimos que es una función de probabilidad. La tabla y la gráfica que representan esta función de probabilidad serían
La misma tabla que corresponde a la distribución de probabilidad que habíamos visto en el ejemplo inicial, y la gráfica es un histograma o un diagrama de barras en el cual en el eje horizontal representamos los resultados del espacio muestral, en este caso los resultados que se obtienen al lanzar el dado, y en el eje vertical las probabilidades correspondientes. Si nos damos cuenta, en este caso todas las barras tienen la misma altura, porque todos y cada uno de los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir. Distribución binomial. Esta es de las más utilizadas por sus aplicaciones. Los experimentos que corresponden a distribuciones binomiales cumplen las siguientes características. Se realizan n intentos independientes y en cada uno de ellos se tienen dos resultados posibles. Uno se llama éxito y otro se llama fracaso. Cuando se soluciona una situación que corresponde a una distribución binomial, es importante tener en cuenta la siguiente información. N minúscula representa el número de intentos independientes que se realizan o el número de elementos que se seleccionan. P minúscula representa la probabilidad de éxito. Q minúscula representa la probabilidad de fracaso. Como en este caso tenemos dos resultados posibles, uno que consideramos éxito y otro que consideramos fracaso, estos dos resultados son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la suma de las dos probabilidades tiene que dar 1. Y X minúscula representa el número de éxitos que se desean tener. La fórmula que se utiliza para determinar la probabilidad binomial es B mayúscula, que representa probabilidad binomial de tener X éxitos cuando se han hecho n intentos con una probabilidad de éxito de P, y eso es igual a n combinación X, que quiere decir el número de grupos de tamaño X que puedo formar con los n elementos o n intentos que han sido seleccionados, multiplicado por la probabilidad de éxito elevada al número de éxitos y multiplicada por la probabilidad de fracaso elevada al número de fracasos. Si tengo en total n elementos y X son éxitos, entonces n menos X será el número de fracasos. Vamos a ver ahora un ejemplo de distribución binomial. En una fábrica se realiza el control de calidad de los productos. Para ello se seleccionan 10 de los artículos elaborados y se inspeccionan con el fin de determinar si son defectuosos o no. La probabilidad de que un producto sea defectuoso es del 12%. Vamos a determinar la probabilidad de que de los 10 artículos seleccionados 3 sean defectuosos y la probabilidad de que más de 2 y menos de 6 de los artículos seleccionados sean defectuosos. En este caso, el número de intentos o el número de elementos seleccionados es 10, que son los artículos elaborados en la fábrica, 12% es la probabilidad de éxito y el éxito se considera que el producto sea defectuoso, ya que a la fábrica le conviene que no salgan al mercado los productos defectuosos. En la primera pregunta el número de éxitos es 3, ya que queremos averiguar la probabilidad de que 3 de los 10 artículos que son seleccionados sean defectuosos. En la segunda pregunta, donde nos piden la probabilidad de que más de 2 y menos de 6 artículos seleccionados sean defectuosos, el número de éxitos puede ser 3, 4 o 5. En la situación presentada tenemos entonces los siguientes datos. El tamaño de la muestra es de 10 o el número de intentos es 10. La probabilidad de éxito es del 12%, es decir, 0.12. La probabilidad de fracaso sería 1 menos la probabilidad de éxito, en este caso 1 menos 0.12, que es 0.88. Para la primera pregunta, queremos averiguar la probabilidad de que en los 10 artículos seleccionados haya 3 defectuosos. Aplicamos entonces la fórmula y es la probabilidad binomial de encontrar 3 artículos defectuosos en los 10 artículos seleccionados si la probabilidad de éxito o de encontrar un artículo defectuoso es de 0.12. Eso es igual al número de grupos de tamaño 3 que podemos formar con los 10 artículos, multiplicado por la probabilidad de éxito, en este caso 0.12, elevada al número de éxitos que es 3, y multiplicada por la probabilidad de fracaso, en este caso 0.88, elevada al número de fracasos que sería 10 menos 3. Al realizar las operaciones con la calculadora, obtenemos 0.0847.
Es decir, que la probabilidad de que de los 10 artículos seleccionados 3 sean defectuosos es de 0.0847, o sea, del 8.47%. En el segundo caso nos piden averiguar cuál es la probabilidad de que encontremos 3 artículos defectuosos, 4 artículos defectuosos o 5 artículos defectuosos en los 10 que han sido seleccionados. Entonces, aplicamos la fórmula para 3 y decimos que es la probabilidad binomial de encontrar 3 artículos defectuosos en el grupo de 10 que han sido seleccionados si la probabilidad de éxito es de 0.12. Eso sería igual al número de grupos de tamaño 3 que podemos formar con los 10 artículos por la probabilidad de éxito, que es 0.12 a la 3, por la probabilidad de fracaso, que es 0.88 elevada al número de fracasos, que en este caso es 7. Para averiguar la probabilidad de obtener 4 éxitos, decimos que es la probabilidad binomial de obtener 4 éxitos en el grupo de 10 que ha sido seleccionado si la probabilidad de éxito es de 0.12. En este caso tenemos que es el número de grupos de tamaño 4 que podemos formar con los 10 elementos que han sido seleccionados por la probabilidad de éxito, que es 0.12 elevada a la 4, que es el número de éxitos, por la probabilidad de fracaso, que es 0.88 elevada al número de fracasos, que en este caso es 6. Y para 5 tendríamos que es la probabilidad binomial de tener 5 artículos defectuosos en los 10 que han sido seleccionados si la probabilidad de éxito es de 0.12. Eso es el número de grupos de tamaño 5 que podemos formar con los 10 elementos que han sido seleccionados multiplicada por la probabilidad de éxito, que es 0.12 elevada a la 5, y multiplicada por la probabilidad de fracaso, que es 0.88 elevada a la 5, que sería en este caso el número de fracasos. Si nos damos cuenta, la suma de la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso siempre da 1, y la suma de los exponentes a los cuales están elevadas esas dos probabilidades siempre nos da el total de artículos seleccionados, que en este caso es 10, o el número total de intentos. Debemos entonces sumar las 3 probabilidades encontradas y obtenemos un resultado de 0.1082. Esto quiere decir que la probabilidad de que de los 10 artículos seleccionados sean defectuosos más de 2 y menos de 6 es de 0.1082, o sea del 10.82%. Distribución hipergeométrica. Esta distribución representa el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n que ha sido seleccionada de una población o de un grupo de n resultados posibles, de los cuales k son considerados como éxitos y n menos k son considerados como fracasos. La fórmula que se utiliza para determinar las probabilidades en situaciones que corresponden a distribuciones de probabilidad hipergeométrica es la siguiente. La h representa la probabilidad hipergeométrica de obtener x éxitos en un grupo de elementos que se han seleccionado que es de tamaño n, si sabemos que hay k elementos que cumplen la condición en el grupo n. Eso es igual al número de grupos de tamaño x que podemos construir con los k elementos que cumplen la condición que consideramos como éxitos, multiplicado por el número de grupos de tamaño n menos x que podemos construir con n menos k elementos, sobre el número de grupos de tamaño n minúscula que podemos construir con todo el total de elementos que hay, que es n mayúscula. X toma los valores de 0, 1, 2, 3 hasta n, es decir, el número de elementos que se pueden sacar de la muestra. Vamos a ver ahora un ejemplo para la distribución hipergeométrica. En una empresa hay 28 empleados en el departamento administrativo y 43 en el departamento de ventas. Se desea seleccionar un comité de 5 empleados para que asistan a un evento. Vamos a determinar la probabilidad de que de los 5 empleados que se seleccionan, 3 pertenezcan al departamento administrativo y la probabilidad de que más de 3 empleados seleccionados pertenezcan al departamento administrativo. En este caso el éxito es que en los empleados seleccionados haya una cantidad que estén en el departamento administrativo. El total de empleados en la empresa sería el número de empleados del departamento administrativo más el número de empleados en el departamento de ventas. El número de empleados que se seleccionan es de 5. En el primer caso queremos saber
la probabilidad de que 3 de esos 5 empleados pertenezcan al departamento administrativo y en el segundo caso, que más de 3 empleados seleccionados pertenezcan al departamento administrativo, es decir, que haya 4 o 5 que pertenezcan a este departamento. En la situación tenemos entonces los siguientes datos. El número total de empleados, que es el número total de elementos que tenemos en cuenta, es la suma de la cantidad de empleados que hay en administración más la cantidad de empleados que hay en ventas. De esos vamos a escoger 5, que lo representamos con n minúsculo. El número total de elementos que cumplen la condición que consideramos éxito, en este caso que sean del departamento administrativo, son 28, lo simbolizamos con K. Y n menos k sería el número de elementos que no cumplen la condición que consideramos como éxito, en este caso son los 43 personas que están en el departamento de ventas. Para la primera pregunta debemos averiguar la probabilidad de que haya 3 personas de las 5 que hemos seleccionado que estén en el departamento administrativo. Por lo tanto, si hay 3 personas en el departamento administrativo, hay 2 personas en el departamento de ventas. Entonces aplicamos la fórmula de la distribución hipergeométrica para tener 3 personas del departamento administrativo en las 5 personas que se han seleccionado, si hay 28 personas del departamento administrativo en las 71 que se encuentran en la empresa. Eso sería igual al número de grupos de tamaño 3 que podemos formar con las 28 personas que pertenecen al departamento administrativo por el número de grupos de tamaño 2 que podemos formar con las 43 del departamento de ventas sobre el número de grupos de tamaño 5 que podemos formar con los 71 empleados. Eso sería igual a 0.2272. Por lo tanto, la probabilidad de que de los 5 empleados seleccionados en la empresa, 3 pertenezcan al departamento administrativo es de 0.2272, es decir, del 22.72%. En la segunda pregunta nos piden determinar la probabilidad de que más de 3 empleados pertenezcan al departamento administrativo, es decir, que de los 5 que hemos seleccionado haya 4 o 5 en el departamento administrativo. X nos representa los éxitos, entonces tenemos 4 éxitos, es decir, 4 personas del departamento administrativo y una que no pertenece al departamento administrativo, es decir, una que está en el departamento de ventas, o el otro caso sería que haya 5 personas del departamento administrativo y en ese caso ninguna pertenecería al departamento de ventas. Aplicamos entonces la fórmula de la distribución hipergeométrica para determinar la probabilidad de que haya 4 personas del departamento administrativo en las 5 que hemos seleccionado, si en total hay 28 personas en el departamento administrativo de los 71 empleados de la empresa. Entonces, eso es igual al número de grupos de tamaño 4 que podemos formar con los 28 empleados del departamento administrativo por el número de grupos de tamaño 1 que podemos formar con los 43 empleados del departamento de ventas sobre el número de grupos de tamaño 5 que podemos formar con los 71 empleados. Y para el caso de que tengamos 5 personas del departamento administrativo sería la probabilidad de la distribución hipergeométrica de que haya 5 personas del departamento administrativo en las 5 que han sido seleccionadas, si hay 28 personas en total en el departamento administrativo entre los 71 empleados que estamos teniendo en cuenta. Eso sería igual al número de grupos de tamaño 5 que podemos formar con los 28 empleados del departamento administrativo por el número de grupos de tamaño 0 que podemos formar con los 43 empleados del departamento de ventas sobre el número de grupos de tamaño 5 que podemos formar con los 71 empleados. Si nos damos cuenta, la suma de los dos primeros términos cuando estamos escribiendo la fórmula de combinación, 28 más 43 nos da 71 empleados, que son el total que estamos teniendo en cuenta en el ejercicio, y la suma de los valores que estamos teniendo en cuenta a la derecha, 4 y 1 es 5, y en este caso 5 y 0 es 5. Que es el total de elementos que estamos seleccionando. Al sumar las dos probabilidades obtenemos 0.0751. Por lo tanto, la probabilidad de que los empleados seleccionados en la empresa, más de 3, pertenezcan al departamento administrativo es de 0.0751, o sea, 7.51%. La distribución de Poisson. En esta se representa el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo dado en una región específica indicada por T. En este caso, la fórmula que se utiliza, tenemos P, que representa la distribución de Poisson,
X, que puede tomar los valores de 0, 1, 2 hasta el valor que se quiera y representa el número de éxitos, y lambda, que representa el promedio de éxitos que se esperan en una unidad de tiempo. Vamos a resolver ahora un ejemplo de la distribución de Poisson. En un supermercado, una cajera atiende en promedio 7 personas en una hora de trabajo. Vamos a determinar la probabilidad de que en una hora determinada la cajera atienda a 10 personas y la probabilidad de que la cajera atienda en una hora menos de 5 personas. Si nos damos cuenta, en este caso nos están dando el promedio de personas atendidas en una hora, que es 7 y que correspondería al valor de lambda en la fórmula de la distribución de Poisson, y para la primera pregunta queremos saber cuál es la probabilidad de que atienda a 10 personas, o sea que el número de éxitos sea 10, y en la segunda pregunta el número de éxitos es de menos de 5 personas, o sea 0, 1, 2, 3 y 4, ya que puede suceder que la cajera no atienda a alguna persona en la hora, es decir, el número de personas atendidas sería de 0. Tenemos entonces lo siguiente. Para la primera pregunta, el promedio de personas que atiende la cajera en una hora es de 7 y queremos saber la probabilidad de que en una hora se tengan 10 éxitos, es decir, que atienda a 10 personas. Aplicamos entonces la fórmula de la distribución de Poisson, teniendo en cuenta que queremos saber la probabilidad de tener 10 éxitos, es decir, de que la cajera atienda a 10 personas, si en promedio atiende 7 personas en una hora. Eso es igual a e a la menos 7 por 7 a la 10 sobre 10 factorial. En este caso obtenemos como resultado 0.07098, que lo podemos aproximar a 0.0710 con 4 decimales. Es decir, que la probabilidad de que en un día determinado la cajera atienda a 10 personas es de 0.0710, o sea, de 7.10%. Para la segunda pregunta debemos tener en cuenta que el promedio de personas que atiende la cajera en una hora es de 7 y queremos averiguar la probabilidad de que la cajera atienda a menos de 5 personas en una hora. Es decir, que el número de éxitos es 0 cuando no atiende a persona alguna, 1 cuando solo atiende a una persona, 2 cuando atiende a 2 personas, 3 cuando atiende a 3 personas en una hora y 4 cuando atiende a 4 clientes en una hora. Aplicamos entonces la distribución de Poisson para cada uno de esos valores. La probabilidad de que la cajera atienda a 0 personas en una hora, si el promedio de personas atendidas es de 7, es e a la menos 7 por 7 a la 0 sobre 0 factorial, que nos da como resultado 0.0009. La probabilidad de que la cajera atienda en una hora a una persona, si el promedio de personas que atiende es de 7, es e a la menos 7 por 7 a la 1 sobre 1 factorial, es decir, 0.0064. La probabilidad de que la cajera atienda en una hora a 2 personas, si en promedio atiende a 7, es de e a la menos 7 por 7 al cuadrado sobre 2 factorial, es decir, 0.0223. La probabilidad de que la cajera atienda en una hora a 3 personas, si el promedio de personas que atiende es de 7, es e a la menos 7 por 7 a la 3 sobre 3 factorial, es decir, 0.0521. Y la probabilidad de que la cajera atienda en una hora a 4 personas, si el promedio de personas que atiende es de 7, es e a la menos 7 por 7 a la 4 sobre 4 factorial, es decir, 0.0912. Para determinar entonces la probabilidad de que la cajera atienda en una hora a menos de 5 personas, debemos sumar las probabilidades encontradas en el paso anterior. Como resultado obtenemos 0.1729, es decir, que la probabilidad de que la cajera atienda en una hora a menos de 5 personas es de 0.1729, o sea, de 17.29%. Esta es la bibliografía que se utilizó como referencia para realizar la presentación.